lo que es la salud como un curso más social y relacionado más a lo que se refiere a la organización de los centros o los establecimientos de salud, ¿no? Cómo es que se priorizan las estrategias y todo eso, de dónde sale lo que nosotros normalmente manejamos en nuestros día a día, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Van a haber 2 exámenes, estas son las evaluaciones. Va a haber a la penúltima semana una actividad de proyección social en la comunidad, que ya lo van a coordinar cada uno con su tutor de prácticas, donde se va a hacer una sesión donde promovamos algo de salud. Ya el tema va a ser libre, o sea, puede ser promoción de la salud oral, promoción de la planificación familiar, del control de gestante, no sé, muchas cosas que se pueden promover, son infinitas, ¿no? Hábitos saludables, actividad física, etcétera. Y las prácticas que se van a desarrollar en sus sedes, que también ya ahorita les voy a mostrar sus grupos, quién va a ser su tutor, en donde van a rotar ustedes para hacer sus prácticas a partir del próximo, ¿cuándo les toca a ustedes práctica? El viernes, creo. A ver. En salud integral, los jueves tienen teoría, mañana. Hoy, un día como hoy tendrían práctica, ¿no? O sea, los días miércoles, pero hoy día es feriado. Entonces, por eso es que estamos adelantando. Gracias más bien por aceptar hacer la clase teórica el día de hoy para que ya mañana no podamos, porque como saben, antes de la 1 siempre estoy en mi trabajo, pero todos los docentes van a ir rotando en una clase, como ahora lo vamos a ver en el cronograma, ¿ya? Las prácticas se relacionan al tema que estamos, ¿qué pasó? Así está bien. Las prácticas se relacionan al tema que estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo voy a hacer un manual de prácticas que os lo voy a mandar también a la delegada y a los tutores, ¿no? Y todos hacemos esa práctica el día que nos vaya a tocar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el cronograma, es este. Salud integral, sí. Estamos hoy día con la primera clase, ¿no? Que es el día 6, bueno, mañana es 17, hoy día lo estamos realizando. La práctica es la próxima semana. Es la clase inaugural y el proceso de salud y enfermedad, que es lo que vamos a desarrollar, y así están escritas todas las clases igual al sílabus, cuándo es el examen parcial, cuándo son las actividades, ¿no? Y todo el tutor que les toca a cada uno. Ahorita terminando... ¿Perdón? Creo que la pantalla no se ve. Ahí no se ve. Creo que he dejado de compartir. A ver. Ahora sí, ¿no? Ya. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctora. Hace rato apreté algo y pensé que había... Creo que cerró la pantalla. Ya. Entonces, les decía que este es el cronograma donde están las fechas teóricas y las prácticas, ¿no? O sea, hoy día, la clase de hoy hacen la práctica el día 13, el próximo miércoles, ¿no? Estamos acá en esto. La idea es no atrasarnos nunca. Hay días que van a ser feriados, no sé si a ustedes les toca feriados. Sí, por ejemplo, el 28 de agosto es feriado, ¿no? La idea de que cuando es feriado es que se pueda cambiar la clase, adelantarla o retrasarla hasta antes del 3 de septiembre para que podamos hacer la práctica normal y no nos atrasemos, porque retrasarnos en una semana es difícil. Me parece que ustedes tienen solo un feriado, solo el 28 de julio, sí, 1 de noviembre, tampoco, ya, sí. Solo tienen un feriado, en el caso de ustedes, que es el 28 de agosto, ¿ya? Entonces, para no atrasarnos siempre, lo que hacemos normalmente con los colegas es de repente hacer la clase virtual o adelantarla, ¿no? Así para evitar retrasarnos en el desarrollo del curso. Y acá están las fechas de los exámenes, que no deberían ser movibles, ¿no? Pero, de todas maneras las dejo ahí, porque a veces a ustedes se les juntan en esa semana muchos exámenes, etcétera, y ahí se viene el problema, ¿no? Es cuando tienen muchos exámenes. Entonces, vamos a tratar de mantener ese horario. Está también las Olimpiadas Interfacultades que organiza la universidad, que también estamos en eso ya revisando, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al
al desarrollo del curso. Esto también se lo voy a dar ahora a la delegada, así que no hay ningún problema. Después tenemos, esto también ya les dije, los grupos de práctica. Esta es la lista que me han dado a mí hasta el día de ayer en la mañana, no sé si habrá cambiado, son 46 personas, ¿no? 46 estudiantes, y estos son sus grupos de práctica, ¿ya? También se lo voy a pasar ahora a la delegada para que ustedes ya vayan viendo con qué colega les va a tocar, y voy a mandarle el teléfono de todos los colegas para que ustedes puedan coordinar directamente con su tutor, qué día, a qué hora van a ir, cómo se presentan, etc. Ya está. Entonces, eso también ya está. En la ficha de evaluación práctica, para que ustedes tengan conocimiento, cada uno de ustedes va a tener esta ficha de evaluación, ¿no? Que se pone acá el nombre de la persona y se evalúan diferentes puntos dentro del curso, ¿no? Con un valor del 0 al 4, ¿no? Entonces van colocando acá los doctores cuánto van a calificar, suma y va a salir un promedio de prácticas, ¿no? Entonces si ese día no van a tener 0, ¿no? La idea es que ustedes no falten a sus prácticas para que tengan, por ejemplo, ese puntaje asegurado, ¿no? El uso del EPP, siempre traten de usar su identificación de la universidad, ¿no? Traten de ir correctamente vestidos, nada de ir en jean, en short y esas cosas, ¿no? Y vamos a tener un permiso igual de la direza para que les permita el ingreso a las rotaciones dentro de los establecimientos de primer nivel. Entonces es importante que también tengamos una buena presentación de la universidad, ¿ya? Bueno, estas son las fechas, ¿no? De sus prácticas, donde van a ir colocando el día. Muy bien, esto es en cuanto a la evaluación, para que ustedes también lo sepan. Y finalmente, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran saber, chicos? Mientras, ¿alguna consulta que tengan? Al costado de cada tutor está su centro de salud donde trabaja y donde también podrían buscar al docente, ¿ya? Si es que por ahora no lo ubican o no le contesta, que no creo, todos son muy asequibles. Vamos a ponerle acá un documento. Entonces les paso el cronograma, los grupos de práctica y el sílabus. En la clase de hoy día. Lo que me está quedando pendiente es la práctica, ¿ya? La práctica se las voy a mandar antes del día viernes porque he estado muy ocupada. Ayer me acosté muy tarde y no alcancé a hacer ya la práctica. Me ganó la hora. Entonces ahora la voy a desarrollar ya para poder entregarlas, ¿no? Pero ya le estoy dando a la delegada los temas que les acabo de exponer para que todos tengan acceso y estén en conocimiento de las cosas, ¿ya? Todo con calma, chicos, paciencia. Hay compañeros de ustedes de otros ciclos que entran en estrés, sobre todo en los momentos de exámenes, en la semana de examen, y faltó al último examen del curso, ¿no? Y lamentablemente pues no aprobó, ¿no? Y estos son cursos cortos, relativamente sencillos, con mucha masa teórica, pero lo hacemos realmente muy práctico para que ustedes tengan un conocimiento general. Pero necesitamos que sí cumplan y que en esos momentos, y él por esta situación de estrés que le genera, la ansiedad, bueno, no fue al examen, pues, ¿no? Y que no quería ir, etcétera. Y es porque a veces necesitamos manejar un poco mejor estas situaciones de estrés. Por favor, eviten ello para no atrasarse, ¿no? No jalar créditos a cursos, a ciclos posteriores, donde van a tener más problemas, ¿no? Cuando ya hay más cursos más densos o ya están en otras actividades y no les alcanza el tiempo y todo eso, ¿ya? Entonces vamos con el tema de hoy día. Hoy día nos toca hacer el tema de proceso de salud y enfermedad. El tema es
bastante amplio, los pueden ver desde 3 puntos de vista. Puede ser desde un punto de vista filosófico, puede ser desde un punto de vista social y también puede ser visto desde un punto de vista médico, científico, ¿no? Entonces, tiene muchos puntos de vista, pero en esta imagen chiquita que les he puesto, básicamente es un equilibrio entre el huésped y el agente y el medio ambiente, ¿no? Es un equilibrio permanente que se rompe continuamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a pensar desde la gripe, ¿no? Hay un agente viral, de repente el clima húmedo y el frío de la ciudad lo acentúa más y es más fácil la difusión hacia los huéspedes, ¿no? Entonces ese equilibrio que debe mantenerse es importante, ¿no? Por ejemplo, las diarreas igual, ¿no? Que es una enfermedad altamente frecuente. Hay un agente causal, puede ser viral o bacteriano. El calor, por ejemplo, del verano acentúa el crecimiento de estos gérmenes y el huésped no cumple, digamos, ciertos requisitos de higiene de manos, esas cosas, y al final se rompe el equilibrio entre la gente y el huésped y el medio ambiente y se produce la enfermedad, ¿no? Entonces, si todo lo analizan de esa manera, eso es lo que va a suceder o lo que sucede, ¿no? En este proceso de salud-enfermedad. Entonces, es el resultante de muchas interacciones que no solamente incluyen al medio ambiente, porque el medio ambiente se puede involucrar muchos factores, ¿no? Porque si ustedes tienen agua potable es porque el gobierno lo ha hecho, porque hay alcantarillado también, desagüe, luz, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos factores que están relacionados al medio ambiente, entre ellos los factores económicos, sociales, políticos, biológicos, la organización de los servicios de salud, los estilos de vida de cada uno, patrones culturales de la población en un área específica, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ahorita no se me ocurre ninguna enfermedad, pero pongamos que en la India que te salga una mancha en la piel es, no sé, pues algo maligno, por decir, ¿no? Vamos a suponerlo así de una manera grosera. Y acá es visto como una simple dermatitis o capaz es un vitiligo, ¿no? Entonces, esas diferencias culturales son importantes también que las tengamos en cuenta si es que de repente alguno de ustedes en algún momento se quiere ir a vivir a Alemania, a Rusia, no sé. Nunca olviden que el proceso de salud-enfermedad, muy aparte de los factores sociales, económicos y políticos, está en relación mucho a la cultura de la población. Y sin ir muy lejos, de repente hacen un serum aquí en la selva, en una población un poco alejada de la zona urbana, y van a ver que tienen otros tipos de costumbres, y ellos manejan sus enfermedades diferentes, ¿no? No son iguales. Los factores opositores procedentes de la naturaleza, la sociedad y el propio organismo humano, al interactuar, determinan un estado de equilibrio que llamamos salud o de desequilibrio que llamamos enfermedad. De repente para nosotros estar en un índice de masa normal, ¿no? Que estar bien bañados, etcétera, es estar sanos, ¿no? Estar equilibrados. Pero de repente en otro país estar tan delgado ahorita por ejemplo, vamos, no sé, a Corea, ¿no? Donde las mujeres normalmente pesan menos de 45 kilos. Entonces, para ellas, nosotros, en su sociedad, nosotros estamos enfermas, ¿no? Porque estaríamos con un sobrepeso, o de repente con características de obesidad para ellos, a una obesidad de tipo 1, etcétera. Y es diferente, ¿no? Entonces, ese equilibrio de salud también está muy relacionado a la sociedad. Por eso la definición es tan amplia, por eso tiene tantas aristas por donde podemos revisarlas, ¿no? Para la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Aparte, podemos estar bien físicamente, mentalmente, socialmente, pero nos sentimos mal, ¿no? Entonces, no nos sentimos con energía o con vitalidad, etcétera. Entonces, eso involucra que esas 3 esferas estén saludables, ¿no? Puede ser que una persona sea joven, ¿no? En una condición de pobreza extrema, pero esté sano mental y físicamente, pero está en una condición de pobreza extrema.
Entonces, eso también lo convierte en tener factores de riesgo amplios en su estado de salud, ¿no? Y enfermedad es la alteración de cualquiera de estos factores, condicionados por factores genéticos, biológicos, ambientales, personales, políticos, ya lo hemos visto, ¿no? El estado de salud es una constante preocupación de la humanidad. Es difícil, como les estoy explicando, poder definir el concepto, y antes solo se definía como la ausencia de la enfermedad. Si tú estabas enfermo pero te sentías sano, entonces estabas bien de salud, en teoría, ¿no? Como por ejemplo, la diabetes. La diabetes, cuando recién está en los primeros años, el paciente no siente ningún tipo de molestia, ¿no? Y a pesar de que él sabe que es diabético y hace su vida prácticamente normal, come de todo y todo, él se siente sano, ¿no? Pero no está sano, ¿no? Entonces, eso es lo que se fue cambiando a medida del tiempo, ¿no? Su desventaja radica en lo difícil que es definir el término operativo cuán sano es un individuo. Este concepto formó parte de un movimiento para mejorar condiciones de vida. Y aquí hay varios términos, conceptos pequeños que se los he presentado. Por ejemplo, es la adaptación óptima del individuo a su medio ambiente físico, psicológico y social. Es un estado relativo en el cual uno es capaz de funcionar bien físicamente, mental, social y espiritualmente, en orden a expresar sus potencialidades dentro del medio ambiente en el cual está viviendo. Un proceso patológico que tiene como característica un conjunto de signos y síntomas que afectan a todo su organismo, cuya etiología, patología y prognosis puede ser conocida o desconocida. Ese es un término de enfermedad un poco más médico, más biológico, ¿no? Y el estado es en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones, que es lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Entonces, has visto que son muchas formas de conceptos que tienen lo que se define salud y enfermedad. En la definición moderna, es un estado de un individuo o grupo de individuos que les permite respuestas biológicas y sociales adecuadas a estímulos del ambiente habitual y la adaptación adecuada a los estímulos nuevos, ¿no? O sea, eso quiere decir, estamos hablando desde un punto de vista sociocultural, más que nada, más que biológicos, ¿no? Las características de esta definición son tendencias biologicistas y dinámica. Plantea un reto hacia definir y medir la adaptación adecuada de este individuo o grupo de individuos. Y la enfermedad históricamente tiene tres concepciones en el proceso salud-enfermedad. Tiene una concepción ontológica, que es que hay como una energía, una fuerza sobrenatural, ¿no? Como antes era, mucho antes del Renacimiento, esto de las brujerías, ¿no? Que les habían hecho un mal, etcétera, y era como una energía sobrenatural que producía esa enfermedad en una persona sana o producía una amenaza para ella, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? La concepción dinámica de la enfermedad propone la existencia de un equilibrio entre el organismo y el ambiente que se ha roto por algún motivo como consecuencia de alteraciones fisiológicas. Vamos a ir viendo que el concepto se vuelve cada vez un poco más científico, ¿no? La concepción sociológica de la enfermedad, al considerar la enfermedad antes que nada un hecho social, plantea la distinción entre enfermedad o conjunto de eventos físicos, biológicos, psíquicos que existan con objetivo y dolencia, que se define como el estado subjetivo del individuo al sentirse enfermo. Entonces nos damos cuenta que es un concepto voluble, ¿no? No es fácil de definir si lo empiezan a estudiar desde ese punto de vista, ¿no? Normalmente nuestra preparación en las universidades es básicamente clínica y son pocos los médicos que se van a dedicar a lo que viene a ser la epidemiología, ¿no? Lo que viene a ser la salud pública, ¿no? Y que es diferente el concepto, ¿no? Tienen otro enfoque, pero son ellos, los salud pública, los políticos, los socialistas, los que hacen finalmente las guías técnicas que guían la parte asistencial en los establecimientos de salud. Entonces, es un concepto dinámico, ya les dije,
¿no? Que tiene muchos múltiples factores. Esta interacción ocurre a diferentes niveles, ¿no? Esta interacción puede ser a nivel individual, puede ser familiar o puede ser comunitaria. Cuando estudien guías de atención integral, sea por etapas de vida, se van a dar cuenta que nuestro país involucra cada acción en estos puntos, ¿no? Una intervención individual, una intervención familiar y una intervención comunitaria. Esto también ya les comenté, pero es más chiquito. Me canso, chicos, por eso. En la Edad Media, la influencia de la Iglesia dominaba la interpretación de la salud, ¿no? Acuérdense siempre que vienen desde los mucho más antiguas fuerzas sobrenaturales, de ahí todo esto pasó a ser como el dueño de la religión, ¿no? Entonces la Iglesia católica generalmente es la que decía que estabas enfermo o estabas con el demonio, ¿no? Algo así. Y empezaban ellos a manejar los que estaban fuera de la iglesia, son en teoría los castigados o que Dios los había castigado y quedaban a veces hasta abandonados, ¿no? A su suerte. De ahí se viene lo que es el Renacimiento, ahí empieza ya el crecimiento de las ideas biológicas, científicas, ¿no? A través de una observación más objetiva. La Edad Moderna, ¿no? Igual el concepto de salud-enfermedad ya se basa en un modelo biomédico donde se usaba mucho lo que es la parte biológica, o sea, se estudiaba mucho lo que era el cuerpo nada más. Y de ahí ya en la actualidad empieza este modelo biopsicosocial, que no solamente el cuerpo es el único que está enfermo, sino también la parte psíquica y la parte social son parte de la salud del individuo, ¿no? En la epidemiología, por ejemplo, en el campo de la investigación médica, trata de buscar mucho esta dinámica. ¿Por qué? Porque en eso se basa mucho de sus conceptos de intervención, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si estamos trabajando en un centro de epidemiología, digamos en la DIRESA, en el área de epidemiología, y aparece un caso de dengue, por ejemplo, aquí en Tacna, que normalmente no tenemos, inmediatamente se hace una investigación del agente, del sujeto y del ambiente, ¿no? Entonces, la epidemiología se basa mucho en este proceso de salud-enfermedad para identificar factores. Entonces vemos de repente que el señor viajó hace poco a la selva, entonces es un caso importado, pero no viajó solo, viajó con sus hijos, con su familia, con su esposa, etc. Tenemos ya una familia que tenemos que estar cercando, o por lo menos en vigilancia epidemiológica, ¿no? Y estamos aquí en pleno verano, por decir, y tenemos nosotros al vector, podríamos entonces también tener casos locales si es que ese paciente tiene contacto con el agente metaxémico. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? También tenemos que intervenir su medio ambiente, a ver que fumigar todo, que no tenga depósitos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos centros se busca mucho la dinámica de la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y en base a eso se toman decisiones para después. Por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos un colegio donde se han identificado 5 jóvenes con TBC de secundaria, 5 adolescentes de secundaria con tuberculosis en un colegio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué la epidemiología que nos permite estudiar? Primero, ver la alerta, ¿no? De dónde viene el estudiante, dónde vive, cuáles son las familias, si no tienen conexión más que el colegio, el problema está en el colegio. Cerramos el colegio, hacemos cuarentena en el colegio, descartamos TBC a todos en el colegio. ¿Qué actitud se va a tomar? Va a tomar la DIRESA, eso ya no lo hace el epidemiólogo, el epidemiólogo le dice, ¿sabes qué, DIRESA? Tenemos 5 adolescentes con TBC en este colegio, y qué actitudes van a tomar. Eso va a la Dirección de Salud, y ellos van a tener que hablar con el Ministerio de Educación, con el colegio, con el director, y se empiezan a buscar estrategias de intervención inmediata, ¿no? Para eso usa mucho la epidemiología. Constituye entonces un proceso dinámico de interrelación. Es necesario conocer la interrelación de estos 3 elementos para aplicar acciones de promoción y prevención, como ya les dije,
¿no? Si nosotros identificamos cuál es el problema, inmediatamente empezamos a intervenir el problema y educar y hacer cosas importantes, por ejemplo, la neumonía. Bueno, ustedes eran muy niños cuando esto era, creo que ni habían nacido, pero cuando era yo pequeña sí había mucho sobre neumonía y ha reducido mucho la mortalidad de neumonía, sobre todo en nuestra región, ¿no? Y eso es por el... Y eso es porque ha habido muchas actividades preventivo-promocionales respecto a ese tema, ¿no? Y entonces esto implica 3 teorías importantes desde el punto de vista epidemiológico para entender el proceso de salud-enfermedad. Una teoría ecológica, que es la que les generalmente la más clásica, donde es la interacción entre el huésped, el medio ambiente y el agente. Una selección natural, ¿no? Donde algunas personas les va, digamos, en algunas personas va a haber enfermedad y en otras no, ¿no? Y está en relación de repente al estado virulento del virus también, ¿no? Entonces puede haber personas donde estén inmunosuprimidas y a pesar de que la gente es muy poco virulento, a ellos les puede causar la enfermedad, pero al resto de la población no, ¿no? Por ejemplo, eso fue el COVID, ¿no? El COVID fue mortal en algunas personas, no en todas, ¿no? Y había una modificación del ambiente, había y factores importantes desde el punto de vista del huésped, ¿no? Y de la virulencia también de las cepas que hubo del COVID, ¿no? La teoría de causalidad, que ese es un modelo de causa múltiple, que es el que también estudiamos mucho, que es este, ¿no? Que hay muchos factores alrededor de una enfermedad, demasiados, ¿no? Sean biológicos, genéticos, hereditarios, hábitos de la persona, de su familia, de su comunidad, calidad de agua, luz, aire, etcétera, etcétera. Y todo esto tienen contextos distintos, ¿no? Entonces, el modelo de causa múltiple también habla sobre la caja oscura, que no lo puse aquí porque, bueno, ya son conceptos un poco más grandes, donde tenemos un mismo agente, nosotros que somos como 40, vamos a suponer, viene un mismo agente, pero solamente de los 40 al 20% le da la enfermedad. Y ahí es la caja oscura, es cada uno de nosotros, ¿no? Porque a unos les da y a otros no. ¿Qué me diferencia a mí de ustedes, o a los enfermos de los que están sanos, a los sanos de los enfermos? ¿Qué características hace que unos sean más resistentes que otros, ¿no? Y a eso se le llama una de las teorías de la caja oscura, donde cada uno de nosotros como individuos nos comportamos como una caja oscura. No sabemos cuando ingresa el germen qué pasa dentro de nosotros, pero solamente algunos van a expresar la enfermedad finalmente, ¿no? Entonces, obviamente la medicina trata y previene la enfermedad mediante conocimientos biomédicos, ¿no? Eso ya lo sabemos. La actividad de la sanación, que es el tratamiento, se produce en un contexto histórico muy antiguo, ¿no? Desde las hierbas y las plantas hasta las partes químicas, ¿no? Entendemos un contexto histórico de la actitud personal ante la enfermedad. El contexto político explica los sistemas de salud y las políticas sociales de una sociedad que concede, lo que condiciona el acceso a la salud y la salubridad de las ciudades y sociedades. El contexto social habla sobre los valores, la relación entre los individuos, ¿no? Ahora que estamos en un hecho de mucha violencia, ¿ustedes creen que los hechos de violencia social, esto que disparan, la extorsión y todo eso, genera o no genera efectos sobre la salud? Uno pensaría que es algo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Ministerio del Interior, Defensa, pero todo lo contrario, ¿no? Produce pacientes más heridos de bala, produce mucho estrés en los que están extorsionándose, a los que extorsionan. Hay gente que ni siquiera sale de su casa porque ya tiene miedo a salir, ¿no? Entonces se produce estas fobias severas que producen mucha ansiedad y patologías psíquicas en las personas, ¿no? Entonces eso también todo está integrado, ¿no? Y eso va a los valores también que están en nuestra sociedad actualmente, ¿no?
Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo y los determinantes de la salud, ¿no? Ya les dije cuál es el concepto y la enfermedad, y esta caja oscura que nosotros somos, cada uno, está relacionado mucho a nuestros factores de riesgo y determinantes de salud. Entonces, estos son los factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo conductuales son los que cada uno de ustedes va a hacer, ¿no? El sedentarismo, cómo están comiendo, si consumen drogas, alcohol, fuman o no fuman, cuánto, ¿no? A veces algunos con fumar un cigarro al día les puede dar cáncer de pulmón, otros fuman 20 y no les pasa lo mismo, porque sus condiciones de su caja negra son diferentes biológicamente, quizás no tiene una predisposición a hacer cáncer de pulmón, como quizás la persona que solo fumaba un cigarrillo al día, ¿no? Ahí vienen los factores biológicos, la edad, el sexo, ¿no? Enfermedades genéticas, los factores ambientales, la contaminación, ¿no? Generalmente hablamos siempre de la contaminación ambiental, pero nos olvidamos de la contaminación del agua, ¿no? Tacna tiene una alta contaminación de arsénico en algunas zonas altoandinas de la ciudad. Entonces, eso es importante que también nosotros sepamos para también saber qué factores podrían estar involucrados de repente si van a hacer su serum a un lugar y ven que tiene un alto índice de hipotiroidismo, por ejemplo, quizás podrían hacer una asociación con el arsénico, ¿no? Como investigación, claro. Condiciones de trabajo, ¿no? Cuánto tiempo trabaja, si le genera estrés, no le genera estrés, si carga peso, si no carga peso, en dónde trabaja, cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál es su salario? ¿Le alcanza o no le alcanza para trabajar? ¿Puede estar con su familia? ¿No? ¿Descansa? ¿No descansa? ¿No? Las condiciones sociales, dónde vive la familia, ¿no? Cómo almacena el agua, por ejemplo, aquí en esta foto, cómo almacena el agua, ventilación, cuántas personas viven en la casa, ¿no? Todo eso es importante. Los factores de riesgo sociales y económicos, ahí está desde la pobreza extrema hasta la no pobreza, la educación, ¿no? Las desigualdades sociales, ¿no? Sobre todo entre los hombres y mujeres, por ejemplo, esto nos habla de eso, ¿no? Los factores de riesgo de los sistemas de salud, cuánto acceso tiene nuestra población a los sistemas de salud. En Tacna el acceso a los sistemas de salud es más del 90%, así que estamos en una ciudad privilegiada. Pero si ustedes van a otras regiones, la realidad es otra, ¿no? Los factores de riesgo psicológico, el aislamiento social, ¿no? El estrés crónico, también son importantes, ¿no? Y este cuadrito que ustedes ya deben haber visto esta foto muchas veces, que es un esquema que se hizo hace muchos años, alrededor de 1996, me parece, no me acuerdo exacta la fecha, y aplica para todos los determinantes de salud, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, los estilos de vida del individuo, las redes sociales comunitarias, ¿no? Todo lo que está en relación a los insumos, ¿no? Los alimentos, educación, ambiente laboral, condiciones de trabajo, desempleo, agua, saneamiento, vivienda, y todo eso también va en relación a políticas públicas que nosotros no vamos a poder intervenir solos, ¿no? Si nosotros vemos que el problema es que no hay agua potable y la gente no tiene cómo lavar sus alimentos, nosotros no vamos a hacer el agua potable, ¿no es cierto? Porque nosotros no vamos a poner el alcantarillado ni nada de eso. Entonces, todas esas cosas tienen políticas públicas, sociales, ¿no? Y por eso es importante nuestros ministros que trabajen de manera integrada con un objetivo en común, ¿no? Que ya de ahí es donde estamos viendo, ¿no? Estos se llaman determinantes sociales proximales y estos son determinantes sociales distales, ¿no? Las proximales generalmente son las que dependen del mismo individuo. A través todo esto se asocia o se agrupa en redes sociales comunitarias y ahí ya viene políticas públicas de ordenamiento territorial e inclusión pública, de sociales públicas, ¿no? Y finalmente, para estos estilos de vida, que es donde de repente van a intervenir ahora como parte de la salud integral y en este trabajo de promoción de la salud que van a entregar al final del curso que les estaba comentando, está el modo de vida, las condiciones y los estilos, ¿no? Que a veces pensamos que es lo mismo, pero no.
El modo de vida es como uno decide llevar su vida diaria, es su monotonía diaria, por decir, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se levantan, se van a la universidad, van a sus prácticas, en la noche de repente estudian y duermen, ¿no? Ese sería su modo de vida, ¿no? De repente a alguno le gusta salir los sábados a pasear, a otros no, ¿no? Tienen prioridades, eh, ponen prioridades a sus cosas, ¿no? O sea, dicen, no, yo tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar, para mí es una prioridad terminar mis cursos adecuadamente, ¿no? Ese es un modo de vida. Una condición de vida es lo que está en relación al entorno externo. Capaz su modo de vida es así, pero algunos tendrán condiciones de vida de repente difíciles, ¿no? Viven solos, porque son de otra ciudad, ¿no? Tienen dificultades para, no sé, mejorar el acceso al agua potable o de repente no tienen agua caliente, no sé, ¿no? Cosas que están en relación al entorno, a la parte externa de su desarrollo diario, ¿no? De repente el ingreso, ¿no? En la economía también a veces es difícil. Ay, un segundo, mi perrita se puso loca. Espérense. Ay, no sé dónde está. No sé dónde está el mic. Me he perdido. ¿Dónde está? No sé dónde se fue el mic. Ya. Y finalmente, como ya estábamos terminando, ¿no? Los estilos de vida, ¿no? También los estilos de vida son elecciones de los comportamientos individuales de cada uno para influenciar de una manera saludable, ¿no? En su vida. Podemos tener esa rutina, pero de repente en esa rutina tengo un estilo de vida activo, ¿no? Hago ejercicio, después de ir a la universidad decido ir al gimnasio, hacer ejercicio, no como comida chatarra, solamente como alimentación saludable, no fumo, no tomo, hago terapia, los domingos me relajo haciendo yoga para manejar el estrés, ¿no? Esos son estilos de vida, ¿no? Son las elecciones de comportamiento para que influyan de manera saludable en tu salud, ¿no? Esos son. Y finalmente creo que esa es la última, sí. Muy bien, muchas gracias, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto. Doctor, una consulta. Para las rotaciones con los doctores, ¿hay algo que tenemos que hacer antes de ir, un requisito o algo? No, hasta donde yo sé, yo ya mandé la lista con sus docentes para que hagan las autorizaciones directamente a la direza, ¿no? Normalmente la primera semana a veces se demora, pues, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos que esperar que la direza nos responda, pues, ¿no? Nos diga, nos dé el documento, ¿no? A veces lo observa, a veces no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero no, normalmente cada tutor les va a decir alguna característica especial más bien, ¿no? Si quieren algo muy específico en los horarios, ¿no? Cómo van a manejar el ingreso, a veces hay que solo pueden ingresar dos a los consultorios, dos a la vez, ¿no? Que es lo que dicen las normas de educativas, es lo que dicen en los centros de salud que son educativos, tienen esa característica, ¿no? Y mis conocidos vacunas, eso, ¿no? Vacunas, se supone que para entrar a la universidad ustedes ya están vacunados, pues, ¿no? Eso sí, su carnet de vacunación, todos les piden para matricularse o no, antes nos pedían, no sé si. No todas, mis. Ahorita creo que para ingresar solo nos pidieron como la del COVID y algunas principales, pero nos dijeron que para este curso de repente necesitábamos algunas más. Sí, normalmente nos piden. Ay, no está por ahí. Normalmente no os pedían, bueno, ahorita no sé cómo se ha cambiado un poco, pero
Nos pedían siempre tener hepatitis, nos pedían tener tétanos, ¿no? Esas vacunas nos pedían, pero eso la direza nos va a decir seguro. Si nos pide, nos va a decir. Igual le voy a preguntar al doctor Arias para ver si me dice cuál es el problema, ¿no? Si es que hay algún problema con las vacunas o algo así, ya pues yo les digo. Listo. Le estoy mandando todos los celulares de los tutores a la delegada también, para que los comparta con ustedes y ya cada uno pueda contactar a su tutor. ¿Ya? Muy bien. Si no hay consultas, chicos, ¿alguna duda más? ¿Algo más que quieran saber? Yo les voy a preguntar al doctor Arias y ya les aviso eso del trabajo. A ver, están levantando la mano. Luciana, ¿no? Buenos días. Tengo una pregunta. Para el tema de el uniforme tenemos que usar el mismo que usamos, ¿verdad? No hay otro diferente. Sí, es el mismo que usan, que ahora usan scrap, creo, ¿no? Sí, O ya sí, no sí. usan el pantalón de tela con chaqueta, pues, ¿no? Ahora antes usan scrap. Antes teníamos un uniforme de pantalón de tela, no sé si lo usan a veces, pero no piden eso, aunque vayan con un scrap, que es del color que han pedido en la universidad, que no sé qué color es, no me acuerdo, ese color, que es medio azulino, ¿no? Oscuro. No piden más detalle al respecto. Lo que sí no pueden ir, como ya les dije, es en short, no sé si estaban todos cuando dije eso, en short, en vestidos, en minifaldas, en esas cosas no van a ir, pues, ¿no? Los hombres no van a ir con ese pantalón que llega a la rodilla, nada, eso no. No se puede, ¿no? Esas cosas no. Pero después de su scrap o su uniforme del otro que es de tela, cualquiera de esos, normal, no hay problema. Siempre lleven su mandil porque, como saben, van en contactos de personas a veces pueden ser febriles sin ningún signo, ¿no? Entonces van a tener problemas, van a tener contacto con paperas, con varicela, con sarampión. Bueno, que sarampión han hecho refuerzos, no sé si se lo habrán puesto ustedes. Pero siempre, por eso es que les piden las vacunas, ¿no? A veces han habido años en los que 2 o 3 les ha dado paperas, por ejemplo, ¿no? Porque no han tenido la vacuna en la infancia, entonces se han contagiado mientras estudian. Entonces, por eso es que piden las vacunas al día. Pero para eso tienen que tener su carnet de vacunación. Igual ingresen por el Google y ponen mi carnet de vacunación, creo que se pone, ¿no? Y ahí, desde hace como 5 o 7 años, ya sale el registro de todas las vacunas que tengan o se hayan puesto aquí en el Perú, ya sea en el Salud o sea en el MINSA. Entonces ahí les va a salir qué vacunas tienen, ¿no? Y ya con eso también tienen una idea de que si me piden ya ustedes qué vacuna les falta. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, los dejo. Entonces, cualquier cosita estamos en contacto. Solo les debo la guía de práctica, que es algo sencillo, no se asusten. Que ya se los voy a pasar para que puedan desarrollar la próxima semana con sus tutores en sus clases, ¿ya? En sus prácticas. Muchas gracias, hasta mañana, hasta el próximo, que no nos toca hasta la próxima semana porque no es una clase, han visto que son varios tutores, pero sí nos vamos a ver por ahí en los exámenes, en algunas actividades, ¿ya? Muchas gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego, doctora.